En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados». Algunos de los letrados se dijeron: «Este blasfema». Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: «¿Por qué pensáis mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados están perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», dijo, dirigiéndose al paralítico: «Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa». Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Para entender este Evangelio hay que comprender algo típico, por lo menos de la cultura judía, y no sé si también de la cultura pagana, pero que está aún muy metido en nuestro subconsciente. La idea de que el mal que sufrimos, en este caso una enfermedad, es consecuencia de un pecado. Los judíos, en el momento en que vive Jesús, estaban divididos en dos grandes grupos. Unos creían en la vida eterna, los fariseos creían en la vida eterna, y por supuesto, sin ser fariseos, muchos judíos creían en la vida eterna, en la resurrección. Pero otros no. Otros pensaban que el hombre moría y terminaba su trayectoria. Por lo tanto, pensaban que el premio o el castigo por las malas o buenas acciones, eso tenía que darse en la tierra. Si no había nada más y Dios era justo, pues tenía que premiar a los buenos aquí y castigar a los malos aquí. Eso pensaban no solamente los que no creían en la vida eterna, sino que de alguna manera, quizá no tanto como ellos, lo pensaban todos. Y por eso estaba muy difundida la idea de que el enfermo lo era a causa de sus pecados, o quizá a causa de los pecados de sus padres, aunque esos pecados pudieran ser pecados ocultos. Una persona enferma estaba enferma porque Dios le había castigado. Por él o por los suyos, Dios le ha castigado. Y le ha castigado con una enfermedad. Y eso todavía está metido en nuestro subconsciente. Y cuando vemos a alguien que tiene un problema, decimos: Dios le ha castigado. O cuando estamos teniendo nosotros el problema, a veces lo expresamos diciendo: ¿por qué me está castigando Dios si yo no lo merezco? Dios me está castigando y yo no he hecho nada malo, y en cambio a ese que sí que ha hecho algo malo, no le van mal las cosas. Repito, estamos con una mentalidad que no es la mentalidad cristiana, y no lo es porque si lo fuera, ¿qué tendríamos que decir de Cristo crucificado? Lo mismo que decían los que le rodeaban al lado de la cruz y se burlaban de él, no la Virgen y San Juan. Y lo mismo que en el fondo pensaban los discípulos y los apóstoles que se habían alejado del Señor cuando vieron que le apresaban. Si tiene éxito, Dios está con él. Si fracasa, es que Dios no está con él. Si muere en la cruz, es porque Dios le ha abandonado. Si muere en la cruz, es porque todo es falso. Si muere en la cruz, es porque Dios no le ama o Dios no respalda su divinidad. En cambio, si hace milagros, si tiene éxito, es que Dios le ama y Dios respalda sus pretensiones de que Él, Jesús, es Dios. Es una mentalidad que no es correcta. Cristo en la cruz, Cristo que muere abandonado, Cristo que grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo que se confía a Dios, Cristo es Dios. Por lo tanto, no podemos decir: la enfermedad es un castigo de Dios.
Hay muchos hombres justos que están enfermos y muchos muy malvados que tienen una salud excelente. ¿Te falta trabajo? Es un castigo de Dios. Pues hay mucha gente que no tiene trabajo y que son geniales, magníficos, santos, y otros que tienen un gran trabajo y son unos sinvergüenzas y han conseguido ese trabajo porque son unos sinvergüenzas. Han mentido o han robado. Yo creo que esa es la primera lección. Cuando sufrimos, no está ligado a un castigo por nuestros pecados. Es un misterio. A veces sí, sufrimos como consecuencia de un pecado. Sufres porque estás en la cárcel porque has cometido un delito. Sufres porque tienes una enfermedad que se debe a un vicio, a algo que has hecho que no tenías que hacer. Pero no siempre es así. Sufres y no tienes la culpa de sufrir, que te ha atropellado un coche. ¿Qué culpa tenías tú si estabas cruzando el semáforo en verde para los peatones y uno que iba borracho te ha atropellado, se ha saltado el semáforo en rojo para él? ¿Qué culpa tienes tú? Hay que tener mucho cuidado con esto, porque podemos ser enormemente injustos con los demás o con nosotros mismos. En todo caso, Jesús aprovecha esta mentalidad para dar una enseñanza. Él, porque es Dios, puede perdonar pecados, y esto es maravilloso. Jesús perdona nuestros pecados, es maravilloso. Y quizá no nos daremos cuenta nunca, hasta que no estemos en el cielo, de lo que significa que Cristo perdone nuestros pecados. Es maravilloso. No tenemos derecho al perdón. El perdón es un don que se suplica. La justicia sí es un derecho. Tenemos derecho a que sean justos con nosotros, pero no a que nos perdonen. El juez puede decir: usted ha hecho esto y tiene que pagar una multa o tiene que ir a la cárcel. Eso es la justicia. Y luego viene el indulto. El indulto que da un gobierno, por los motivos que sean. Esta persona, justamente castigada a tantos años de cárcel o a pagar tal multa, la indulto. Eso es un don. Por eso el perdón es un regalo. No tengo derecho al perdón. Tengo derecho a la justicia, pero no al perdón. El Señor perdona mis pecados. Es una cosa maravillosa. Es una noticia extraordinaria. Es un regalo inmenso. Es algo que tengo que agradecer. Señor, tú has venido a curar mis heridas. Has venido a curar las heridas de mi alma. Has venido a perdonar mis pecados. Has venido a abrirme las puertas del cielo. Por eso, Señor, te doy las gracias. No lo merezco, te lo suplico, me lo das, te lo agradezco. Que así sea.